Bueno, pues hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos esta mesa de presentaciones de proyectos, que en este caso son redes, son iniciativas que trabajan en red o redes en sí mismas, que hemos titulado Hacia nuevas alianzas y marcos de innovación en el medio rural. Bueno, una presentación muy breve para dar un poco el contexto, ¿no?, y el pie a la ronda de presentaciones. Bueno, primero me presento, yo soy Rafael, trabajo en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura, que es la subdirección que desde el año 2015 venimos desarrollando e impulsando el programa Cultura y Ciudadanía y su hermano siamés, que es Cultura y Ruralidades, que nace en concreto en el 17 y que este año celebramos, ¿no?, en el que estamos aquí, el 8º foro. Esta mesa, simplemente por hacer una presentación muy breve a nivel de dinámica, es muy sencilla. La mesa es un panel de experiencias que, como he dicho, recoge 4 redes o proyectos en red, que el objetivo es, bueno, de una manera un tanto unidireccional, conocerlos, ¿no? Nacho, Adela, María y Urco explicarán, ¿no?, los proyectos, las redes de cada uno. Y lo digo en el sentido de que no está pensada tanto como un diálogo y por tanto no habrá un turno de preguntas al público, porque estas presentaciones ocuparán 55 minutos y después de estas presentaciones nos trasladaremos a otro espacio y todas aquellas que estéis interesadas en formular algún tipo de pregunta, conversar simplemente, charlar, bueno, alguna inquietud y demás, pues nos moveremos a ese espacio más informal de una media hora y ahí es donde ubicaremos, ¿no?, esa parte de conversación. Por dar un poco eso, dos coordenadas, ¿no?, o 2 ejes más bien, que recorren esta mesa en un sentido muy, ¿no?, muy elemental, creo, muy obvio. Una que, bueno, ayer hablábamos de palabras, ¿no?, una palabra que creo que es fundamental en esta convocatoria es la idea de innovación, entendida en un sentido amplio, que no solo nos lleva a una innovación cultural, ¿no?, a una experimentación artística o a una experimentación, una innovación también tecnológica, que, bueno, una pata que sí que en concreto proyectos como Rural Hackers sí que la trabajan, sino que estamos hablando también de una innovación desde lo social, desde lo organizacional, y también una idea que conecta con esto, que es muy central y es muy relevante en la sociedad contemporánea y en específico en el medio rural, que es la idea de la transculturalidad, ¿no?, la capacidad que tenemos de generar puentes entre iniciativas de la cultura o de lo artístico con otras disciplinas, con otros sectores económicos, con otras formas de conocimiento, etc. Pero, ¿no?, creo que estas 4 redes comparten esa vocación. Y hay una segunda vocación también, bueno, muy estructurante del propio foro y del programa Cultura y Ruralidades, que es la idea, ¿no?, el concepto de desarrollo rural, que reverbera, ¿no?, en todas vuestras propuestas, en vuestros proyectos, y que nos lleva, pues, a múltiples cuestiones como la lucha contra la despoblación, los equilibrios territoriales, las economías sociales, las dinamizaciones del territorio, la activación, movilización y aprovechamiento de los recursos endógenos, el fomento de la emprendeduría, las formas de trabajo cooperativo, el cuidado del territorio, la capacitación de los profesionales, la colaboración entre regiones o la que hemos mencionado, la colaboración intersectorial, ¿no? Son todas estas cuestiones que de una u otra manera, a veces de manera específica en un proyecto, a veces en todos, pues reverberan, ¿no?, en estos proyectos de red. Y bueno, el orden de las presentaciones va a seguir también una estructura, ¿no?, que está marcada en la propia composición de la mesa, que reúne, de un lado, redes internacionales. En este caso, bueno, disculpar a la compañera que la veréis en el programa de mano, aquí ya no figura, la compañera de European Creative Hubs Network, que no ha podido venir, pero contamos con otra red internacional, en concreto del ámbito europeo, también de la órbita de Europa Creativa, el programa de la Comisión Europea, que mañana también estarán representantes aquí en el foro de Estella, que es la red RESET. A continuación, una red de índole nacional, impulsada por un ministerio, por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es la red de los Centros de Innovación Territorial, que presentará María. Seguirá un proyecto que viene de Galicia, pero que tiene múltiples derivadas y nuevos proyectos que llevan dentro, digamos, en su ADN también el trabajo en red y que también están conectados con redes europeas, con la propia RESET y con la propia European Creative Hubs, que es el proyecto Rural Hackers, que presentará Nacho. Y por último, una red local que aglutina, ¿no?, agentes de Tierra Estella, que es la red de Endako Sarea y que presentará Urco.
Pues sin más, vamos a comenzar con la presentación de Reset, que es la red que presenta Adela Valverde. Adela es profesional de la cultura con formación en Derecho, Estudios Internacionales y Cultura, y es gestora de proyectos y coordinadora de la red Reset Network. Cuando quieras, Adela. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, es un honor estar aquí. Bueno, yo quizá voy a empezar con la presentación de la red en dos tiempos. La primera parte, una presentación más general de qué es la red, cuáles son las actividades que proponemos. Y luego, por otra parte, un foco más cuál es nuestra actuación dentro del ámbito rural e innovación en lo rural. Entonces, RESET es la Red Europea de Organizaciones Culturales y de Media Independientes. Como ha dicho Rafa, estamos financiadas por el programa de Networks del programa Europa Creativa. Bueno, no sé cómo puedo pasar. El pasador. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, aquí podemos ver un poco toda la diversidad de miembros, pero en total, por ahora, somos 130 miembros en 31 países y lo que vemos es que es una red transsectorial. Nuestros miembros son muy diversos, desde galerías de arte que trabajan con arte contemporáneo, festivales de música, como hemos dicho también la parte de media, como revistas culturales, radio comunitaria, centros culturales. Y al final, este proyecto surge de la idea de identificar un tipo de actores concretos dentro del sector cultural, que eran estos actores independientes. Porque dentro de las diferencias sectoriales y disciplinarias, encontramos que había una unión en esa característica de ser independiente. Y nosotros independientes lo identificamos como tanto económico, es decir, no depender de un órgano público ni ser parte de un organismo, de un grupo privado. Y por otra parte, el tener esa autonomía de programación, de ser las personas que gestionan esos proyectos culturales las que tienen la decisión última de qué estás presentando. Y al final lo que nos motivó a crear esta red es visibilizar este sector independiente como tal para poder llevarlo también a nivel europeo y poder crear una cierta de políticas públicas ajustadas a estas características que tenían específicamente el sector independiente, que como podemos ver, pues precariedad económica, poca seguridad jurídica a nivel de cómo se presentan jurídicamente o legalmente estas asociaciones, porque suelen ser muy volátiles, muy temporales, porque aparecen iniciativas independientes culturales un poco de forma orgánica e informal y acaban desapareciendo o acaban transformándose en otra cosa. Entonces, ese tipo de características que encontramos creo que la mayoría de los actores culturales, era muy importante llevarlo también a la mesa de qué está pasando en Europa. Y nosotros, ¿qué actividades concretas proponemos para nuestros miembros y para la red en sí? Yo siempre que explico Reset lo he dividido como en dos grandes bloques, que cada uno tiene dos actividades o dos núcleos de actividades. Sería la parte externa y luego la parte interna de nuestros miembros. La parte externa, quizás empezaríamos por una producción editorial muy grande. La idea de esta producción editorial sería: vamos a darle la voz a los propios actores culturales, bueno, tanto gestores culturales como investigadores, gente que esté trabajando en el terreno, para que nos cuenten qué está pasando, cuáles son sus casos concretos, cuáles son las faltas, los retos que tienen esos actores o ese tipo de organizaciones, para hacer un mapeo de cuál es la situación real en Europa, tanto de diferencias económicas, diferencias legales, diferencias políticas. Entonces esa sería quizá la primera parte, el bloque 1, ¿no? Vamos a identificar qué está pasando. Y la conclusión de ese mapeo de situaciones se transformaría en lo que decimos el bloque de advocacy,
que nunca encuentro esta palabra específica en español, pero bueno, un poco influir en la política pública. Y esto es una parte muy importante de nuestra red porque también viene dado un poco de esta financiación de Europa Creativa, como es un poco nuestro rol de comunicar en la realidad de las organizaciones de terreno con las instituciones. Entonces somos como un poco el link, ese puente de hacer llegar las demandas de los actores de terreno. Y esa sería un poco la parte externa. Y luego la parte interna, que ya sería como más las actividades que ofrecemos directamente a nuestros miembros. Tenemos un bloque de formación en el que junto con nuestros miembros, porque esto es muy importante decirlo, nosotros trabajamos de una forma que la formación sea muy horizontal. Creemos que se puede aprender muchísimo entre iguales y creo que con la diversidad de experiencias que tenemos entre los actores culturales nos podemos enriquecer muchísimo entre nosotros. Entonces la idea es fomentar esa red de autoenriquecerse con nuestros propios conocimientos. Entonces, pues organizamos muchas actividades de conocerse entre ellos y de que cada uno sepa también identificar en qué sobresalgo, ¿no? Cuál es mi objetivo de experiencia. Y luego la parte de conexiones. Al final somos una red y pues la parte organizamos una vez al año una reunión de miembros que vamos rotando en diferentes países, en la que, bueno, no es lo mismo vernos online que estar físicamente juntos, trabajar juntos y compartir al final la experiencia en vivo. Bueno, tenemos esa reunión anual, pero luego tenemos otras actividades como Staff Exchange, que sería la posibilidad de que un miembro de nuestra organización pueda irse a visitar otra organización para pasarse una semana viendo cómo funcionan, cómo trabajan y de ahí pues que puedan salir colaboraciones o no. Un proyecto, o sea, una actividad muy importante también que vamos a lanzar ahora y que creo que está bastante relacionada con el tema de territorio y de innovación sería un Meet Reset, como una aplicación abierta en la que nosotros damos, lo llamamos como micro grants, en el que damos una cierta cantidad de dinero para que se hagan proyectos colaborativos entre 3 miembros de la red, pero a nivel local. La idea es traer todo lo que significaría los valores y todo el trabajo de advocacy que está haciendo la red a nivel europeo, pues ponerlo al plano local y hacer visible también las realidades locales que hemos visto que son tan diferentes. Y una vez que ya he presentado un poco las actividades concretas, me gustaría hablar de la importancia que tienen este tipo de redes, que no está dicho que, bueno, tú eres una organización independiente y al final están, porque es que es una riqueza también, ¿no? Están muy conectadas con el territorio, muy conectadas con su comunidad local y hay veces que nos cuesta ver esa perspectiva internacional, ¿no? Nos queda muy grande, nos queda muy lejos, pero creo que es importante saber lo que te puede aportar justo el compartir, simplemente el sentirte parte de algo más grande, de saber que hay iniciativas que están pasando, con las que te sientes identificado y con las que puedes de verdad realizar actividades, ¿no? Tenemos la suerte de que a nivel europeo también hay muchos programas muy interesantes de colaboración, de intercambio y que en el tema innovación es un clic que se activa para obtener nuevas ideas y sobre todo a nivel rural o a nivel local cómo se combinan unas realidades tan específicas como estas pasas de estar en el trabajo de tu pueblo, de tu comunidad, a ligarlo a una comunidad en otro país de Europa que quizás tengáis la misma dinámica o, si sois totalmente diferentes, podéis aprender tanto de unos de otros.
Y luego también el trabajo entre las redes, porque dentro de estos proyectos que financia la Europa Creativa, que son proyectos de redes, hay como 40 redes que están financiadas. Pues esta mañana hemos visto un representante de la European Network of Cultural Centers, de centros culturales. Rita, que venía aquí, era de Creative Hubs. Y entre todos nosotros hay una idea de cooperación entre redes muy grandes también a la hora de llevar políticas juntos y de tomar demanda hacia el Parlamento, hacia la Comisión, en conjunto representando tanta diversidad de actores más pequeños, ¿no? Más de terreno. Y en cuanto a lo rural, como he dicho, Reset no es una red en sí de iniciativas culturales en lo rural, pero como somos una red de actores independientes, al final entran dentro de la definición de nuestros miembros muchas de las iniciativas que se hacen en lo rural. Bueno, tenemos a Rural Hackers como uno de nuestros miembros ejemplo en lo rural y bueno, muchos más que al final se están convirtiendo en una parte importante de nuestra red, de nuestros miembros. Y yo diría, para un poco comentar actividades específicas que hemos hecho en el ámbito de lo rural, nosotros, como dije, la parte editorial es muy importante y hace un año publicamos lo que llamamos el Reset Atlas, que es una compilación de producciones editoriales que hemos ido haciendo a lo largo de los años, tanto con nuestros miembros como de investigadores o proyectos con los que colaboramos, otras redes, en las que nos cuentan un poco cuáles son las situaciones de retos más grandes que ven en diversos temas. Y entonces el Reset Atlas está dividido en 8 volúmenes y uno de ellos se llama Desequilibrios territoriales y está un poco centrado en esa base de qué está pasando en el territorio rural o no urbano, qué iniciativas están saliendo, cuáles son los retos que identificando podemos encontrar una falta de juventud, pues un poco este problema de que las iniciativas no están preparadas a sostenerse a largo plazo, que a lo mejor aparecen y al ciertos meses acaban disolviéndose por falta de recursos, por falta de poder invertir tiempo o incluso de poder tener un vínculo cercano con la comunidad local, porque esa es otro reto importante que lo hemos estado hablando siempre mucho con Ignacio, de cómo, porque tú llegas o puedes llegar a un territorio local con muchas ideas, ¿no? A lo mejor pueden ser gente que haya vivido en lo urbano y vienen con muchas ideas desde fuera y piensa que estamos siendo muy innovativos y luego llega y es como que te chocas con una realidad que necesita co-crearlo, ¿no? El pueblo no es un lienzo que puedas diseñar tú como quieras, sino que tiene que ser un proyecto de la comunidad. Si no hay un freno, o se convierte en una iniciativa sin alma o va a acabar desapareciendo. Y entonces eso nos pareció muy importante plasmarlo en estos volúmenes y sobre todo intentar sacar soluciones que nuestra forma de encontrar estas soluciones quizás sea el espacio donde nos sentimos más cómodos, que es seguir creando redes. Y ahí, bueno, Ignacio hablará más en adelante, pero por ejemplo redes como CRAB, redes que tratan de iniciativas específicas en lo rural, es básico porque igual que tratamos los actores independientes como actores específicos con sus propias particularidades económicas o de vulnerabilidad, en lo rural hay una especificidad que merece la pena tratarlo como tal. Y bueno, yo creo que voy a ir un poco cerrando, pero simplemente decir que para mí es justo eso, para mí
lo que tenemos que trabajar o lo que sería bien poner el foco y lo que intentamos desde Reset es encontrar la manera de cómo hacer un balance entre esas dualidades que encontramos en el territorio rural cuando intentamos hacer este tipo de iniciativas culturales, que es esa dualidad entre internacional y local, la dualidad entre lo tradicional y lo contemporáneo, esta lucha constante de dualidades que hay que tener en cuenta y sobre todo hay que tener mucho en cuenta, entre paréntesis, qué consideramos como innovación, qué consideramos como desarrollo, ¿no? Porque son conceptos que utilizamos muy a la ligera y que quizá haya que replantearse y quizá haya que considerarlos como un concepto a co-crear. Gracias. Así. Pues muchas gracias, Adela. Vamos a seguir con la red de centros de innovación territorial del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que va a presentarnos María Martos. Ella es doctora en Filología y profesora titular de la UNED y actualmente es consejera técnica de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio, donde coordina esta red de centros de innovación territorial. Pues, María. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, buenas tardes a los que estáis en la sala y a los que nos ven en streaming. Y bueno, yo voy a intentar haceros una presentación lo más clara posible de los centros de innovación territorial. Los CIT, como los llamamos con su acrónimo, son una de las líneas estratégicas de la Secretaría General de Reto Demográfico dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la política estatal contra la despoblación, ¿vale? Están recogidos en el Plan 130 medidas contra el reto demográfico, que es la estrategia que se ha estado llevando a cabo hasta ahora y ahora hay una nueva estrategia en marcha. Y bueno, como os digo, los centros de innovación territorial son una de las de los instrumentos para combatir ese problema que nos reúne aquí a todos, que es la despoblación. A ver si consigo avanzar la diapositiva. Sí. Los centros han surgido con el objetivo de fijar antenas sobre el territorio, es decir, que las políticas y las medidas para paliar el abandono, ¿no?, de las zonas rurales se haga, pues como comentaba Adel, desde la filosofía de abajo hacia arriba y de horizontal a vertical. Entonces, bueno, nacen con la vocación de ser espacios donde puedan converger, pues lo que estamos hablando estos días, ¿no? Talento, oportunidades y participación ciudadana. Pretenden ser básicamente un catalizador de iniciativas que diseñe y ejecute proyectos, pero, como os voy a insistir a lo largo de toda mi presentación, adaptados a cada territorio. Y bueno, como estamos hablando de redes esta tarde, precisamente la función, ¿no?, principal de estos centros son hacer de nodos, ¿verdad?, de conectores entre los actores que ya están trabajando sobre el territorio, que llevan mucho tiempo transformando las zonas rurales, pero que creemos una arquitectura desde el Ministerio para poder conectar recursos, conocimiento y experiencias compartidas, ¿no? Hay otro factor que estoy segura que va a salir en la mesa y en otros espacios de encuentro que hemos visto esta mañana, que es las sinergias, ¿no?, interterritoriales, interadministrativas, interministeriales, que nos permitan trabajar cada vez más en marcos que promuevan pues, esa gobernanza colaborativa, ese intercambio, ¿no?, de espacios entre lo público también y lo privado y, sobre todo, procesos de trabajo en red.
Voy a intentar haceros una foto fija de cómo está ahora la red de centros de innovación territorial. Actualmente tenemos 20 centros, ¿vale? Es una red nacional donde los centros se conforman en las provincias que tienen mayores índices o mayor riesgo de despoblación, ¿vale? La red se empezó a conformar a través de un convenio entre la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio y las diputaciones provinciales, ¿vale? Ese es el marco legislativo y de gobernanza que regula el funcionamiento de los centros de innovación territorial, ¿vale? Es una red relativamente joven porque los primeros convenios y los primeros centros se formaron en el año 22, es decir, es una red relativamente joven que está en proceso de consolidación y de expansión y inicialmente estaba formada por 10 centros y recientemente, hace apenas unos meses, en abril, se han incorporado otros 10 nuevos centros, ¿vale? Entonces tenemos, voy a empezar por el norte, tenemos Orense, Lugo, León, Palencia, Teruel, Cuenca, Lleida, Valdearán, Tarragona, Valencia, Jaén y bueno, a lo mejor me olvido alguno más, pero seguro que la pregunta que os surge es, bueno, realmente ahí no está cubierto todo el territorio. No, efectivamente no está cubierto todavía. Actualmente esos 20 centros cubren aproximadamente el 48%, ¿vale?, del territorio nacional y la idea es que todas las provincias se vayan incorporando bueno, paulatinamente, ¿no?, a esta red de centros. Voy a pasar algunas cositas porque quizás es muy largo, pero bueno, tenéis más en la presentación. Y bueno, lo que sí quiero subrayar o compartir con vosotros es, bueno, cuál es la singularidad, ¿no?, que propone este modelo de trabajo en red. Y bueno, a ver, es muy obvio que tiene que ser un liderazgo colaborativo y acción local, pero bueno, no voy a ocultaros que bueno, implementar estos modelos desde la alta administración y bueno, de un ministerio, pues es un proceso complejo, que sobre todo tiene que estar asentado en los pilares que, bueno, pues que tenéis, ¿no?, más o menos sintetizados en la diapositiva, que es una premisa básica, es lógicamente la adaptación, ¿no?, a esa realidad local, de forma que es cada territorio el que define sus prioridades y sabéis que España es un país muy diverso, ¿no? Entonces, cada CIT, cada centro hace su diagnóstico, define sus prioridades y vamos intentando enmarcar la singularidad en un proyecto, bueno, en un proyecto global. Básicamente el papel de la red desde la Secretaría General de Reto Demográfico es ejercer un liderazgo facilitador, que, bueno, pues que promueva la participación y la corresponsabilidad territorial. Y lo decía antes también mi compañera en la mesa, es un tipo de innovación social y tiene que ser transversal, es decir, estamos hablando de tecnología, pero quizás cuando hablamos de innovación pensamos primero en tecnología que en otras, pero no es cierto. Es decir, es la combinación de tecnología, de pensamiento sistémico, de diseño social, de cultura. Es decir, cuando nos vamos a vivir a un sitio no solo necesitamos trabajo y vivienda, también necesitamos ocio, también necesitamos un estímulo, ¿no? Y la cultura en ese sentido es un factor fundamental, ¿no? Y hay otro elemento que también se ha apuntado y seguro que vamos a seguir comentando en estos días, que es, bueno, la cohesión urbano-rural. Es decir, estamos construyendo desde lo rural, pero tenemos que mirar hacia lo urbano. Esto no es una polarización entre lo urbano y lo rural, es todo lo contrario, es un puente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente alguna nota más para respetar el tiempo de mi intervención, para que tengáis un poquito
Un cronograma de dónde venimos y a dónde vamos. Como os decía, la red empezó en el 22, que bueno, se definió el modelo y se creó un grupo motor con 10 centros de innovación territorial. En el año 23 se trabajó en un laboratorio de innovación con un mapa de retos y oportunidades y sobre todo un fortalecimiento de alianzas, porque el eje de como nosotros le llamamos la filosofía CIT, es decir, el centro son las personas, ¿no? Si hablamos de redes no podemos hablar de otra manera, hay otros elementos, pero el centro tiene que ser las personas. En el 2024 se consolidó, se legitimó el modelo CIT en la agenda política también, y en enero de 2025 la red se está ampliando, se amplió con 10 nuevos centros y actualmente sigue en proceso de ampliación con la firma de nuevos convenios y nuevos protocolos con nuevas diputaciones que van a garantizar la presencia de los centros de innovación territorial, esperemos que pronto en casi todas o en la mayor parte de las provincias del territorio nacional. Muy brevemente, ¿no? Tengo que ir acabando, ¿verdad, Rafa? Pero solamente algún apunte final. Bueno, ¿qué es lo que ofrece la red a los centros y los centros a la red, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es un diagnóstico general del territorio, fijar un organigrama y unos roles claros para ese funcionamiento en red, como no puede ser de otra manera. También una carta de servicios que estamos identificando que es lo fundamental. Un programa también de formación y de gestión del conocimiento que es, pues que tiene que acompañar todo este proceso inevitablemente. Un manual de buenas prácticas. Bueno, un directorio o una red social, si queréis llamarla, dentro de la red. Y bueno, lógicamente la diseminación de los centros por todo el territorio implica que haya un nodo de coordinación, ¿vale? Que está dirigido por la Secretaría General de Reto Demográfico, pero que está en la provincia de León, en Ponferrada, en la Fundación de la Ciudad de la Energía, ¿vale? Ahí hay una oficina técnica que es la que yo y parte del equipo de reto demográfico coordinamos desde Ponferrada. Y lo que hacemos básicamente es pues hacer un acompañamiento, ¿no? Metodológico, facilitar herramientas, formar a los equipos de gestión de los centros de innovación territorial, dinamizar esas redes colaborativas entre lo público y lo privado y, lógicamente, también procesos de digitalización. Y bueno, yo creo que esa frase con la que intentaba un poco resumir, ¿no? Lo que creo que nos reúne a todos aquí esta tarde es esa idea de que realmente cada uno de nuestro ámbito de actuación construyamos juntos el futuro, conectando, innovando, transformando nuestros territorios y, sobre todo, poniendo a las personas en el centro de cada acción. Y eso es lo que intentamos hacer desde la Secretaría General de Reto Demográfico. Muchas gracias, María. Seguimos con Nacho Márquez. Él es máster en Derecho Público Internacional, Política Europea y Derechos Humanos y es fundador del proyecto Rural Hackers y CRAP, ¿no? Que son los proyectos que va a presentar hoy. Gracias. Bueno, he estado investigando bastante porque decía a las 4 las energías van a ser bastante bajas y he estado investigando de qué manera puedo enganchar más. Y he encontrado un formato que se llama Pechakucha, que es japonés y básicamente es poner diapositivas durante 20-30 segundos y ya saltar a la siguiente sin enrollarme, ¿vale? Entonces, bueno, quería empezar ahí con la primera diapositiva, no sé si me la podéis poner. Es un poco vergonzosa. Vale, ahí la tenéis. Pero también quería darle ese toque cálido y de cercanía, porque creo que toda la gente que estáis aquí tenéis muchísimo que aportar y que nos sentamos cerca de una familia, ¿vale? Somos las 3 personas que hemos empezado este movimiento, y me gusta decir movimiento y no asociación, porque creo que tiene que ser algo más que una asociación donde solo estamos ciertas personas y está cerrada. Y he puesto esta foto porque creo que algo que nos define mucho es la imperfección, ¿vale? No sabemos cómo hacer las cosas, probamos mucho, fallamos un montón. Os podría estar contando todos los proyectos que han fallado, pero creo que también lo interesante es que hemos nacido desde la cultura de la generosidad.
Es de decir, vamos a irnos a un pueblo de 97 habitantes, vamos a hacer muchas cosas, vamos a dar mucho, y dando mucho vendrá gente interesante. Y algún día alguien se mudará y podemos generar una comunidad de gente que da mucho y entre todos vivir de esta manera, que creo que es muy bonito. Nos ha dado la crisis existencial demasiado pronto, a lo mejor, lo sé. Y quería quitar también un poquito el peso de todo esto. Murió hace poco Pepe Mujica y me apunté una frase que decía algo así como: quería cambiar el mundo, no cambió un carajo, pero hice unas amistades increíbles en este camino. Y esto es un poco de lo que va nuestro proyecto, ¿vale? Empiezo. Estamos en un pueblo de 97 habitantes en la provincia de Pontevedra, Anceu, y también en otro pueblo que se llama Bentín, 200 personas más o menos, ¿vale? Tenemos un espacio de co-living donde vivimos con 22 personas de todo el mundo, ¿vale? Y también una casa comunal que la hemos recuperado con las asociaciones. Llevaba muchos años cerrada, nos hemos puesto con la asociación de vecinos y la hemos recuperado como espacio público en la plaza central, ¿vale? Nuestra fórmula, la fórmula secreta, que no es tan secreta porque somos de colaborar, es arte y tecnología para luchar contra la despoblación. Pusimos la despoblación porque no tenemos solución a la despoblación, podemos hacer cosas y la despoblación es un problema demasiado grande que nos va a tener muchos años ocupados. Entonces tenemos excusa para Rural Hackers durante muchos años. También eso, no nos importaba si fuese financiablemente estable, nosotros somos autónomos en otras cosas, yo me dedico a proyectos europeos, mi compañero es programador, mi otra compañera tiene un coworking space, pero cuanto más crecía Rural Hackers y cuanto más financiación teníamos, más tiempo teníamos para dar, que esto también es importante. Pero siempre con esto de decir, si algún día se cae, a nivel financiación va a seguir existiendo. Para nosotros eso era muy, muy importante, ¿vale? Arte, ¿por qué lo escogimos? Por la capacidad que tenemos de conectar con un territorio rural a través del arte. Yo os puedo hablar durante mucho tiempo, pero el arte tiene ese poder de conectaros, de fijaros y de enseñaros el valor de ese sitio. Y tecnología, porque no podríamos vivir sin la tecnología. Trabajamos en remoto, los tres, no podríamos vivir en este pueblo, nos ha cambiado la vida y creo que a la gente que va a venir también va a tener que trabajar en remoto, aunque a muchas empresas le cueste. Este es el primer proyecto que hemos hecho. Pueblo de 97 habitantes, nos juntamos 120 personas, no conocíamos a nadie del pueblo, y llamamos a un artista para que hiciese como un diseño y nosotros lo coloreamos, un poco pinta y colorea, pero comunal. Y acabamos, bueno, tomándonos algo con toda la gente del pueblo y esto fue muy bonito y esto fue lo que nos conectó. Os cuento esto porque esto nos ha funcionado muy bien y a lo mejor os inspira, ¿vale? El segundo fue este es un depósito de agua enorme, se ve desde todos los pueblos del contorno. Y estuvimos haciendo un documental sobre la migración en Galicia, ¿vale? Y ahí hablábamos sobre las casas indianas, que son unas casas que bueno, vienen de Brasil, sobre todo las que tenemos, y que se replicaban. Y era muy importante a nivel arquitectónico, nos parecía muy interesante. Pero lo que descubrimos ahí es que en la migración, en Anceu, en nuestro pueblo, las mujeres se quedaban. Y se quedaban a cuidar del pueblo. Y gracias a esto, a día de hoy, el pueblo sigue siendo pueblo. Entonces ese homenaje, como la mujer que nos cuida desde allá arriba, son casi 3 pisos, también lo hemos pintado entre toda la comunidad y ha sido muy bonito. Víctor es nuestro primer residente en Rural Hackers, ¿vale? Hemos tenido muchos residentes, no os podría contar cuántos. Vino porque estaba muy interesado en dar actividades en la casa comunal que habíamos abierto, que es esa que tenéis ahí detrás. Entonces, era la excusa de abrir esto y que pase lo que pase. Empezamos con, venga, os enseñamos cómo utilizar el WhatsApp, pero un poquito la excusa para socializar. Y luego fueron saliendo cosas tan locas como que estaban hartos de la gimnasia para gente mayor, que era muy aburrida y que se querían poner a boxear. Pues, clases de boxeo. Víctor se ha mudado al pueblo ahora, gracias a Rogelio, que es el que está ahí al lado, ¿vale? No había casas, le alquiló el bar antiguo, y en ese bar ahora han montado un gimnasio, donde va la gente del pueblo y viene la gente de alrededor, ¿vale? Y también ya es parte de la comunidad. Iván ha sido el primer voluntario, ya tenemos más personas voluntarias. Esto me ha dicho que lo comparta porque a él le gusta compartirlo. Iván ha sufrido muchísimo bullying, ¿vale? Por parte tanto de profesores como de su grupo de iguales, por el tema de que está muy cerca de tener autismo y que a nivel social es muy complicado. Entonces, a través de un proyecto europeo nos lo trajimos y fue en plan, vamos a hacer cosas en el pueblo. La primera cosa que hicimos en el pueblo fue muy loca. Fue automatizar un gallinero, porque las abuelas nos decían que no se querían levantar tan pronto. Fue loquísimo, o sea, la única persona vamos, que
que celebró este proyecto fue el lobo, porque le iba muy bien, las gallinas se quedaban fuera, no funcionaba tan bien, pero generó un cariño muy grande de la gente del pueblo hacia Iván. Se quejaban de que no venía gente al pueblo para pues, sus nietos. Empezamos con cursos de robótica, aquí están construyendo cajas de zapatos y con el móvil hacían competiciones entre zapatín y tecnorobot, que se llamaba uno y otro. Vale, Iván a día de hoy tiene un proyecto que luego os lo contaré y es precioso. Ana también se ha venido. Ana trabajaba en remoto en una empresa bastante grande de impacto social y estaba un poco cansada de decir estoy delante de la pantalla todo el rato, quiero hacer cosas con sentido. Ahí tenéis a la tía Ani al lado. Es una librera. Durante muchísimos años ha ido a muchísimas ferias del libro, pequeñas, y se tenía que jubilar y tenía un miedo muy grande que no sabía quién le llevaba el proyecto. Ana es la persona que lleva ahora el proyecto. Nieves está con una caravana por toda Europa, conociendo espacios de libros. Y Ana está por todas las ferias y es muy feliz ahora con este proyecto. Curiosité, que es uno de los primeros proyectos de tecnología, ese es el palco que hemos pintado con la danza blanca danceo. Nos trajimos a 25 personas de toda la Unión Europea de espacios rurales, jóvenes. Y les enseñamos a utilizar páginas web y a crear páginas web desde cero. Hicieron páginas de web para todo el mundo. O sea, Nieves tiene una página web que yo creo que es la mejor de la provincia, ¿vale? Tienen también las ONGs, pequeños autónomos, Juan José taxista, ahora es global, gracias a esto, todo esto. Y también pintamos el palco para recuperarlo. Lo interesante de esto es que cuando volvieron para sus espacios empezaron a hacer páginas web para todo el mundo y a enseñar esto. Entonces el efecto multiplicador aquí es como muy, muy fuerte. Tenemos residencias artísticas, ¿vale? A través de... Siempre probamos los proyectos, si funcionan, los financiamos. Como era tan guay, pues ahora los tenemos financiados con el Instituto Goethe y vienen artistas todo el rato. Y bueno, hablan con la gente, intentan entender la cultura y a partir de ahí ponemos todo en la naturaleza y basándonos en la naturaleza. Tiene que ver mucho con esto de la biomimética, que no sé si sabéis lo que es, pero inspirarnos en la naturaleza para crear arte, ¿vale? Y pasar un poco de comprar materiales y esto. El de la derecha, por ejemplo, estamos restaurando caminos antiguos que no tienen un valor a día de hoy porque dicen, no, es que ya hay carretera, pero tienen un valor por toda la historia que tienen. Y hay obras de arte que están relacionadas con esas historias. Tú te sientas en un banco que hemos hecho, tienes un código QR y te cuentan de qué va ese cuadro y con qué historias tienen que ver. Este es otro, ahí tenéis a Rosario, vino una chica a hacer retratos de toda la gente del pueblo. Luego Sé, a la izquierda, que también es del pueblo y esto es con ropa reciclada, está en medio del bosque y también una de nuestras ilusiones es como crear un concepto de una aldea museo, ¿vale? Donde el arte está ahí. Hemos hecho una revista, se han venido 2 personas de Alemania, es esta, luego os la dejo por si le queréis echar una vuelta. Nos decía, Nacho, tenéis que contar todos los proyectos aquí. Y fue en plan, no, me da igual, lo que hay que contar es la historia del pueblo. Entonces todo esto está aquí, lo dejaré ahí por si le queréis echar una ojeada. Y las artistas, lo que hemos visto es que de la misma forma que vienen, también tienen pueden dar talleres sobre su arte. Entonces una vez a la semana cada artista abre para todo el pueblo. Este es uno de Constampación, por ejemplo. Abre ese taller para que haya actividades todo el rato. Tenemos residencias tecnológicas. Este es Rogelio, como decía antes, nuestra persona favorita, porque siempre, pam, 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 vamos a hacer cosas. ¿Vale? Este proyecto se llama Pegadas do Recordo. Entonces grabamos a la gente del pueblo y los ponemos ahí, con un código QR. Entonces en esos caminos os pueden contar ellas mismas las historias de ese molino, la historia de ese que se hacía allí, de qué tiene que ver, cómo pasaba el carro y todo esto. Y esto es guay porque lo veis y luego cuando lo veis en la aldea es muy fácil interactuar con él. Una aldea es un pueblo en Galicia. Oye, Rogelio, me has contado esta historia, quiero conocerte. Y esto es genial a nivel comunicativo. Luego tenemos residencias muy, muy locas, ¿vale? Porque todo el mundo piensa que en el pueblo tú puedes, pues a lo mejor se espera que sepas utilizar una motosierra, ¿no? Porque es muy de pueblo esto. Y pues vamos a abrir unas residencias para hacer cosas locas. Entonces, esta residencia que abrimos, la tenemos abierta aún, ya hemos implementado la primera fase, es para hacer lo más loco que se te ocurre. Ahora estamos trabajando con IA y claro, es algo que nos espera en el pueblo, ¿no? Los Hackers Days, Rosario y Olga llevan la comunidad de aguas, gracias a ellas gratis, echan 400 horas al año, contador por contador. Entonces nos vamos a unir, sí, una semana para que podamos automatizar todo este proceso.
Y también, bueno, con WordPress tenemos residencias para mujeres, porque, bueno, sabéis que en el tema de la tecnología está un poco más complicado. Se vienen un mes, aprenden tecnología y WordPress desde cero. Está financiado por la asociación WordPress directamente. Y desde ahí que generen una microcomunidad entre ellas para salir esto. Luego os quería hablar de CRAP, que es la red que estamos lanzando a nivel rural, para que esto que decía del amor que sentimos entre toda la gente que nos admiramos, ahora conocí a Ralph y se me ponían los pelos de punta con su proyecto, tener un espacio para compartir y fuera de todas estas burocracias, que sea en plan, vamos a vernos una vez al año, tenemos financiación europea para vernos y compartir esto e inspirarnos los unos a los otros. Luego podemos hablar más, que Rafa ya me levantaba la mano. Gracias. ¿Podéis pasarle? Pues nada, muchísimas gracias, Nacho. Y vamos a concluir conociendo la red de Dendakos Area, que nos va a presentar Urko. Urko forma parte de un proyecto que se llama Luz Soino Sistema, de montaje de sonido y luz, para eventos, que está a su vez unido a esta red de Dendakos Area, y a su vez Urko es el presidente de la red, ¿no? Trabajas en ella desde hace 10 años, no sé si también presidente desde hace 10 años. Bueno, trabajar. Bueno. Se va a reflejar ahora en la presentación que he traído, que ha sido algo que he tenido que hacer a última hora porque no estamos para nada acostumbradas a hacer este tipo de sesiones, ¿no? Pero bueno, quiero aprovechar también para daros la bienvenida, ¿no?, a todos y a todas, porque como parte de ciudadano de Estella Lizarra que soy, pues el estar aquí en este sitio, en este espacio y con tanta gente venida de otros lugares, pues no me queda otra que daros la bienvenida, así que ongi etorriak guztioi. Os voy a explicar lo que es Dendakos Area, que, bueno, he traído así unas pautas. Dendakos Area es una red de pequeñas empresas o proyectos que se focaliza en Tierra Estella y que trabaja sobre la economía social transformadora, y la mayor parte del trabajo que se realiza es por gente de forma voluntaria, ¿no? Tenemos como dos tipos de objetivos que serían como internos, pues crear un punto de encuentro, una generación de sinergias entre los proyectos que la conforman, crear ese sentimiento de grupo, ¿no?, que veíamos pues que en la comarca de Tierra Estella es muy amplia, o sea, demográfica, o sea, digamos que tiene como la parte de la montaña, la parte de la ribera, que es más secano, o sea, es muy diversa. Y Estella, con 14-15.000 habitantes, pues hace de capital de núcleo urbano, ¿no?, de la comarca. Entonces, veíamos muy importante crear ese sentimiento de grupo también, de pertenencia a, ¿no?, porque somos gentes pues, que venimos de entornos pues, muchas veces muy comprometidos con la causa social, pues de haber militado en Gaztetxez, de movimientos sociales, yo qué sé, ¿no? Con una perspectiva de querer venir a trabajar a nuestra tierra, esa descentralización, ¿no? Veníamos de estudiar veníamos de estudiar en universidades, Pamplona, Logroño, Euskadi, etcétera, ¿no? Y veíamos que queríamos realmente vivir y trabajar en Tierra Estella, ¿no? Luego los objetivos externos, cara afuera, serían pues el apoyo a la creación de nuevos proyectos en base a la economía social transformadora. Aquí he puesto Cuidarte porque ha sido el último proyecto al que hemos ayudado a crearse. Es una cooperativa de cuidados que la han creado personas migradas y nace desde el colectivo ESAIN de Estella, que es el colectivo de personas migradas, ¿no? Acompañamiento a proyectos, empresas que ya están de alguna manera, ya han arrancado, ¿no? Y sobre todo
como objetivo externo vemos muy importante el crear una voz propia, ¿no? Crear una voz propia, que Dendako Sarea pueda tener una voz propia de cara a tener que dialogar con las instituciones, tener que dialogar con agentes sociales, culturales, musicales, tener una voz propia para, en un momento dado se quiere hacer alguna catástrofe de obra que a nosotros nos parece mal, pues ¿por qué no decir, oye, Dendako Sarea está aquí, reúne a esta cantidad de proyectos de Tierra Estella y a nosotros no nos parece bien esto o nos parece genial? Bueno, pues eso, tener una voz propia, ¿no? Luego, bueno, os voy a explicar el recorrido que tiene Dendako Sarea. Dendako Sarea, en los apuntes que he visto redactados está mal porque pone 2015 y realmente la red se empieza a conformar antes, en el 2012. La situación socioeconómica en el año 2012, pues para gente que veníamos a entrar a trabajar, a una búsqueda de empleo, pues era complicada porque veníamos también de la crisis del 2008. Es lo que decía, ¿no? Veníamos de ese movimiento social, teníamos inquietud, iniciativa y ganas de trabajar en nuestra tierra. Una primera fase que se consolida de alguna manera sería esas personas que empiezan a reunirse en asambleas, crean lo que hoy es Dendako Sarea, pero con el objetivo de crear una bolsa de personas que quieren trabajar, o sea, una bolsa de empleo, pero a título personal, ¿no? Oye, pues yo soy Urko Peral Martínez y se me da bien hacer esto y quiero dedicarme a esto. Esa bolsa de personas evoluciona a que se empiezan a crear proyectos, un montón. O sea, yo que no estuve en esa fase, realmente, o sea, cuando hablo con la gente que sí estuvo, me quedo alucinado con la cantidad de proyectos que se crearon y que muchos se quedaron ahí, pues como ha dicho Nacho, ¿no? que fracasaron o que ahí se quedaron. Y luego, bueno, hay una tercera fase porque ese punto llega, como esto se ha trabajado siempre de forma voluntaria, llega a un punto en el que se satura la situación y los proyectos se ve la necesidad de que necesitan su tiempo para evolucionar, ¿no? Entonces hay un periodo de 3 años más o menos que se queda estancado y es luego la tercera fase que voy a explicar más adelante, que con ayuda de entre otros, pues Udalbiltza, que es la red de ayuntamientos del País Vasco, o la TUCOP y personas que veníamos ya trabajando en Dendako, pues se vuelve a reavivar, ¿no? el proyecto. Bueno, igual os estáis preguntando lo que es la economía social transformadora o no. O sea, si alguien lo tiene clarísimo, le animo a que me dé su explicación, ¿no? Yo os lo voy a explicar desde mi punto de vista, ¿no? Cómo lo vemos desde Dendako. La economía social vemos que es esa economía que pone a las personas en el centro de la actividad, ¿no? Se trata de proyectos pequeños que nacen de la pasión y se constituyen como eje en la vida personal de cada individuo. O sea, el proyecto, las empresas que generamos son transversales a nuestra vida social, a nuestro ser, ¿no? O sea, no podemos no desvincularnos de esa tarea. Entonces, la idea que tenemos con esa economía social de poner a las personas en el centro es para crear también un entorno al margen de lo que es digamos, la regla fundamental del capitalismo de priorizar la economía, ¿no? Y para nosotros la economía, si bien es algo importante y que hay que cuidar, para nosotros el eje del proyecto son las personas, ¿no? Y luego la palabra transformadora se refiere a la necesidad de incidir en nuestro entorno. ¿Y cómo vemos que podemos incidir en nuestro entorno? Pues combatiendo la despoblación,
teniendo un compromiso social para las actividades que se realizan en la comarca, trabajar el feminismo, los cuidados, tener la economía como herramienta, como he dicho antes, y realizar un reparto equitativo, tanto de trabajo, responsabilidades, economía, etcétera, ¿no? Para nosotros esa es la palabra transformadora y eso es en lo que queremos incidir, ¿no?, con Denendako. Y bueno, os voy a explicar la última fase, que es la que venimos viviendo ahora, que es, digamos, la fase, para mí, que he estado por lo menos en 2 de ellas, está siendo la más intensa, y viene pues desde que en 2020 Udalbiltza y Olatukop pues llaman a varios agentes de Tierra Estella a juntarse en unas sesiones en las que se buscaba ver qué es lo que hacía falta, ¿no?, en Tierra Estella. Y después de aquellas reuniones y aquellas sesiones se llega a la conclusión de que le vendría muy bien a Tierra Estella tener un punto, un polo, un sitio donde se puedan juntar las personas y realmente ver qué necesidades y qué necesidades se pueden tener para Tierra Estella y marcar unos objetivos, ¿no? Entonces eso es la conclusión que se llega, es a que hay que reavivar de alguna manera Denendako, ¿no? En 2023 se redacta un manifiesto que, bueno, si hay gente interesada, lo tengo aquí en euskera y castellano, ¿vale?, en el que pues, se redactan digamos, ¿cómo sería? Pues ay, perdón, sí, voy acabando ya. No pensaba que me iba a costar tanto. Se redacta unas intenciones, ¿no?, de lo que tiene la red. En junio oficialmente se relanza, ¿vale?, y al manifiesto se adhieren 40 proyectos de Tierra Estella. 2024 se recibe una ayuda económica de Innova, de Fundación La Caixa y Caja Navarra, con la que se ayuda mucho a que el proyecto tenga aire. Se oficializan las adhesiones, se realiza el primer día de la economía social transformadora en Tierra Estella, nace Cuidarte, se participan en una ponencia del Parlamento de Navarra en torno a la situación socioeconómica de Tierra Estella. Se realizan podcasts, sorteo de cesta de productos de los proyectos que conforman la red, se realiza una bolsa de recursos compartidos, se hacen trabajos en Ausolan, bueno, muchas cosas, ¿no?, que le han dado mucho aire, como he dicho, a la red. Y en el 2025, este año, se han establecido, después de una reunión de los proyectos, se establecieron 3 esferas: el equipo motor, el equipo dinámico y la base. El equipo motor se va a encargar de trabajar, de hacer todo el trabajo de cocina. El dinámico va a ser como la herramienta, los brazos que van a ayudar a poder realizar pues, los proyectos que tenemos en mente, y la base son todos esos proyectos que en este momento pues, no tienen tiempo, no quieren adquirir ese compromiso, pero que sí que apoyan la red y se han adherido, ¿no? Bueno, seguimos en colaboración con el Parlamento. De hecho, nos van a dar una ayuda económica que nos va a permitir tener una persona contratada a media jornada, y estamos con la página web, acompañamos a la cooperativa de cuidados Cuidarte, estamos participando hoy en este foro de cultura y ruralidades. A partir de aquí que viene vamos a planificar el segundo día de la economía social transformadora y tenemos pensado hacer una jornada de puesta en valor de los pequeños establecimientos hosteleros en el entorno rural. Es un trabajo que vamos a llevar colaborativo con el Ayuntamiento del Valle de Hierri. Y un poco esto sería, digamos, pues, la trayectoria de Denendako hasta el día de hoy, ¿no? Y lo dicho, luego vamos a tener un espacio pues, para el que quiera información o quiera preguntar cosas, pues ahí está. Bueno, perdonad, pero antes de concluir, no sé si está Amaya, es que desde aquí no la veo. Sí está. Amaya sí. de... Que la he visto antes quiere entrar. sumar. Bueno,
Sabéis que, bueno, os habréis fijado que hay un trabajo de diseño escenográfico tanto en el escenario de la Sala 1 como en la Sala 2. Este es un proyecto que han hecho en colaboración dos iniciativas de diseño, ¿no?, y de producción de elementos decorativos del territorio, Bakú Barruquipel y Artes Escribe con Amor, y Amaya forma parte de los primeros, que a su vez formáis parte de Nendaco. Y nada, son solo 5 minutos, pero si nos gustaría, si puedes contar un poco. ¿Tienes micro? Toma, usa este. Pistugar de su Amaya. Si no, sin micro, ¿eh? No, para que se grabe también. Vale, perdón. A ver, Ahora sí. Vale. Como son 5 minutos, voy a ir como una metralleta, voy a intentar ser súper rápida, porque luego, si me permitís, voy a hacer un poco de publicidad. Nada, bueno, yo trabajo con mi padre, soy diseñadora de producto y mi padre es carpintero, artesano y, bueno, un poco de todo, lo que podéis imaginar, relacionado con la madera. Y hace 5 años que empezamos a trabajar juntos en un proyecto que se llama Bakú Barruquipel, que hacemos, bueno, nuestro producto principal son las lámparas que están aquí, que están hechas con un 85% de material reutilizado, y el material principal es el roble de las barricas de vino. Pero, aparte de eso, nos gusta meternos en 50.000 berenjenales, y a la propuesta que viene, pues propuesta que cogemos. Y bueno, nos llamaron desde el Ministerio, nos dijeron a ver si se podía hacer algo para hacer la escenografía y tal. Y dijimos, bueno, pues hay que colaborar con alguien también. Mi padre lleva 3 años haciendo estos peces con los retales que sobran de las otras cosas que hacemos en el taller, porque en nuestro taller pues no se tira nada, tenemos un poco de síndrome de ¿cómo es? Diógenes. Sí, eso, que no me acordaba el nombre. Y entonces, como Estella, no sé si sabréis que se le suele llamar la ciudad de Lega, y el tema de este año del foro nos dijeron que era la diversidad, ¿no? Entonces lo que intentamos un poco fue versionar la diversidad que puede tener un entorno acuático y un entorno rural, pues pueden ser como bastante equivalentes, ¿no? Como que hay diversidad, que a veces pensamos que en los pueblos no hay, pero sí hay. Y un poco más, bueno, eso, hemos colaborado con María de Artes Escribe con Amor, que es una artista textil que está también aquí en Estella, da clases de costura a niños, a mayores, se está moviendo un montón, y bueno, nos parecía como súper lógico hacer una colaboración. Y ahora viene la publi. Como no conocemos a nadie, como todo el mundo que ha venido es de fuera, los que son de aquí ya saben lo que vamos a hacer más o menos, ahora nos vamos corriendo a nuestro pueblo de 50 habitantes que se llama Zabal, que es donde tenemos el taller, y Urco, que aparte de todo lo que ha dicho que hace, también toca en un grupo, va a hacer un ensayo improvisado dentro de nuestro taller, porque también hacemos conciertos dentro del taller de carpintería, es una oferta cultural que tenemos ahí bajo la manga. Y lo único que quiero decir es que si alguien se quiere animar a venir, que hable conmigo, que apañamos un coche o lo que sea y subimos, y podéis venir al concierto, que empezará a las 7:30, una cosa así. 7:30. Y después, bueno, mi padre para cena, no sé qué. Bueno, si a alguien le apetece, yo voy a estar por ahí, que venga a hablar conmigo y que se venga, ¿vale? Y nada, muchas gracias por dejarme explicar. Gracias.